Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición el poder verlos nuevamente, el poder estar juntos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 9. Vamos a dar lectura al versículo 18, del versículo 18 hasta el final, versículo 29. Pónganse de pie, por favor, por reverencia a la palabra de nuestro Señor. Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29. Esperando en la lectura que el Señor vaya abriendo nuestro corazón a su palabra. Es nuestro ruego, ¿verdad? Y que lo que aprendemos, como cantamos hace un momento, nos lleve a vivir para la gloria de Dios, nos lleve a vivir la vida de Cristo en nosotros. Amén. Leemos juntos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Cam su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Oremos. Señor, nos ponemos en tus manos, rogándote, Dios, que tu palabra nos enseñe, que sea aplicada a nuestra vida, a nuestro corazón. No solamente que nutramos nuestras mentes con el conocimiento de ella, sino que nuestro espíritu, nuestra alma sea nutrida, nuestro corazón sea redargüido, y podamos, Señor, aprender las lecciones espirituales y de vida que tienes para nosotros en tu bendita palabra. A ti damos la gloria, Señor, y nos ponemos en tus manos, pues tu palabra nos enseña que separados de ti nada podemos hacer, que somos inútiles en nosotros mismos, y rogamos que tu gloria pues sea depositada en estos vasos de barro para que tú recibas la alabanza, la gloria y el honor como tú lo mereces. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar su lugar. Pues retomamos el libro de Génesis nuevamente para enseñarlo, para predicarlo. Y pues en esta hora el título de este sermón, de esta sección de la palabra, lo he llamado Padres e hijos pecando contra padres e hijos. Padres e hijos pecando contra padres e hijos. Y bueno, como vimos en la lectura, ¿verdad?, en ese panorama que tenemos a leer, tenemos aquí a Noé, a sus hijos, y una situación que la Biblia nos muestra en esa familia entre ese padre y sus hijos, que trajo consecuencias de las acciones de estos padres sobre la vida de sus hijos, de sus descendientes, muchos años, muchas generaciones después. Y hemos de entender bien este pasaje en su contexto, ¿verdad? Pareciera que la historia va avanzando muy rápidamente. Vemos la tierra después del diluvio seca, lista para ser habitada nuevamente, y el versículo 18 nos muestra que la población del mundo inició y empezó a crecer a raíz de la familia de Noé. Y bueno, es lo que vamos a ver en primer lugar. Este pasaje lo he tomado para enseñarnos lo que es el punto de las Escrituras, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, que es básicamente mostrarnos cómo Dios fue obrando la historia de la redención, o la redención, mejor dicho, en la historia de la humanidad.
Quisiéramos tal vez que la Biblia nos hablara de muchas otras cosas, pero no nos habla de eso porque se centra en lo que es la redención. Así que vamos a ver algo con respecto a cómo Dios fue avanzando la redención en la vida de la humanidad, pero también quiero tomarlo, sin demeritar el pasaje, ¿verdad? Algunas lecciones para nosotros como padres e hijos hoy día que yo creo son muy importantes que aprendamos. Algunas veces se me ha preguntado, ¿qué pienso de las maldiciones generacionales? De aquellas cosas que se van dando en familias por generaciones. ¿Realmente existen las maldiciones generacionales? Bueno, yo espero que a través de este pasaje nosotros podamos entender y tener luz con respecto a esa situación que a muchos inquieta. Entonces, son los dos aspectos, las dos perspectivas en cómo vamos a abordar este pasaje en esta hora. Y lo primero, bueno, se nos habla en ese versículo 18 y el resto del capítulo 10, las genealogías de Noé y de sus hijos. Y eso es importante. Recordemos que desde la caída de Adán, la humanidad se ha dividido en dos únicamente, no hay más divisiones, ¿sí? Eso es como los judíos que veían la humanidad nada más en dos razas, los judíos y los gentiles. Bueno, en un sentido tenían razón, ¿verdad? Porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero eso nos muestra lo que es ampliamente o globalmente toda la división de la humanidad, que básicamente son en aquellos que temen a Dios y aquellos que no temen a Dios. Sea cual sea el Dios que adoren, si tú no adoras a ese Dios revelado en las Escrituras, tú estás en la otra familia. En algún momento di un discipulado en el que enseñaba acerca de que en nuestra tierra, en nuestra vida, existen solamente dos familias espirituales: la familia de Dios y la familia del diablo. Y es lo que Génesis 10 básicamente nos enseña, a través de demostrarnos cómo fue la familia de Noé creciendo en población y dividiéndose en esos territorios. Se mencionan, ¿verdad?, sus tres hijos, y se los voy a decir en orden cronológico de su nacimiento, porque aquí en nuestra escritura, en esos pasajes, no está en un orden cronológico. Está Sem, Cam y Jafet aquí. Bueno, sus edades fueron Sem, Jafet y Cam al final. Cam fue el hijo más joven de Noé, ¿sí? Ese es el orden. Y cada uno de ellos fue teniendo familia, fue poblando la tierra. Ustedes pueden leer el capítulo 10 después en su casa y van a ver cómo se dividieron. Básicamente, la familia de Jafet habitó lo que es Asia Menor y Europa. Asia Menor y Europa. La familia de Cam habitó lo que es ahora Palestina, el sudeste de Palestina o de Canaán, Egipto y el norte de África. Ellos habitaron esa región, ¿sí? O sea, lo que la palabra nos dice con respecto a Israel, cuando ya fue un pueblo que iba a conquistar la tierra de Canaán al norte, es que iba a despojar a esa familia de Cam, a sus descendientes, de la tierra que estaban ocupando. Y yo espero que al leer o al estudiar ese pasaje entendamos por qué. Y finalmente, la familia de Sem se ubicó al sureste, lo que fue Mesopotamia, el Golfo Pérsico. Ahí habitó la familia de Sem. ¿De dónde venía Abraham? Venía de Mesopotamia, de la ciudad de Ur de los Caldeos. Y de ahí Dios lo trajo hasta llegar a Palestina. Entonces Abraham fue un semita, que así se le conoció a la familia o a la descendencia de Sem. Y de Abraham vino David, y de David vino Cristo Jesús. Entonces, es por esta situación la importancia que se le da a este relato de la familia de Noé en el capítulo 10 y sus divisiones, porque el escritor nos está mostrando que de esa familia, la familia de Noé y específicamente la familia de Sem, Dios iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15. ¿Recuerdas? La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Por medio de quién? Por medio de la familia de Sem, ¿sí? Al cual nosotros leímos, ¿verdad?, que Dios dio una bendición. Se hace una anotación importante con respecto a Cam, aquí en el versículo 18, y dice, y Cam es el padre de Canaán.
Cam es el padre de Canaán. ¿Por qué se hace esta anotación? Bueno, por la importancia que tuvo su familia en relación con esta tarea que Dios le dio a Israel de conquistar la tierra prometida. ¿Qué está haciendo? Israel estaba cumpliendo esta maldición profética de Noé sobre su hijo Cam. ¿Sí? Vean ahí versículos 25 al 27. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces aquí Dios está diciendo que en un futuro, Dios a través de Noé, que en un futuro la familia de Sem despojará y será utilizada por Dios como un látigo de juicio sobre la familia de Cam, de manera especial sobre los descendientes de su hijo Canaán. Y fue lo que pasó en Éxodo en el libro de Éxodo. Dios toma la familia de Sem, Israel, y los lleva a Canaán para despojar, para castigar, para traer juicio sobre esta familia de Canaán. Entonces, eso es importante. Ahora, a lo mejor tú te preguntas, bueno, hermano, ¿por qué Dios juzgó a Canaán en lugar de castigar a su padre Cam? No sé si tú lo has preguntado, porque aquí en el pasaje dice que el que vio la desnudez de su padre, ¿quién fue? ¿Cam o Canaán? Fue Cam, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿Dios castiga a nuestros hijos o a los hijos por el pecado de los padres? ¿Y por qué castigó así de esta manera a los descendientes de Cam? Si lo único que Cam hizo fue entrar a la habitación de su padre y verlo desnudo después de una borrachera. ¿Por qué un juicio tan terrible? Bueno, si no estaban esas preguntas en tu mente, ya están ahí. Y esas preguntas requieren una respuesta, y una respuesta lo más bíblicamente posible para que nosotros no nos desviemos en esta situación y no tergiversemos lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, el versículo 25 ya leímos que Noé profirió una maldición sobre Cam y sus descendientes, de manera especial sobre los cananeos, cuya idolatría e inmoralidad dieron motivos a Dios para destruir a ese pueblo. Ve lo que dice Levítico capítulo 18, versículos 3 al 7. Levítico 18, 3 y 7. Levítico 18, 3 al 7. 3 y 7 nada más. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Ok? ¿De dónde venían? De Egipto. ¿Descendientes de quién son los egipcios? De Cam. Él se ubicó, su familia, en esa región de Egipto. ¿Y a dónde iba Israel? A Canaán. ¿Descendiente de quién? De Cam también. Descendientes de Cam. Ve lo que dice el versículo 7. La desnudez. Y déjame decirte que todo el capítulo 18 de Levítico habla de una situación de guardarnos de inmoralidades sexuales. Inmoralidades sexuales. Dice: ningún varón se llegue. 7. Ya lo perdí. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Y empieza a hablarnos de toda esa situación moral, de no descubrir la desnudez de nuestra hermana porque es desnudez de nuestro padre, de no descubrir la desnudez de nuestra tía porque es hermana de nuestro padre, la desnudez de nuestro padre, de no descubrir la desnudez de nuestra prima porque es parienta, es la desnudez de nuestro padre. O sea, está relacionando esta situación y son los estatutos, versículo 3, son los estatutos o era la forma de vida que ya se había hecho ley en la región de Canaán. O sea, la región de Canaán vivía en una inmoralidad
terrible, donde el incesto, donde las relaciones sexuales ilícitas, hermanos, eran abiertas. Incluso, tan terrible era la situación de Canaán, que era el pueblo que tenía, o la nación que tenía alrededor de 200 dioses. Y la mayoría de esas deidades eran deidades femeninas asociadas con la fertilidad y asociadas con cultos inmorales sexuales en su templo. Había prostitutas, sacerdotisas que servían para la adoración a esos dioses en todo el territorio de Canaán. Todas las familias, heveos, jebuseos, ¿sí?, los eos que encuentras ahí en esa región, vivían de esa manera. ¿Por qué? Porque estaban reflejando el carácter que su padre mostró allá en Génesis capítulo 9. ¿Podemos ver la conexión que hay en esto? Entonces, ¿por qué fue tan terrible el pecado, la caída de Cam en esa situación? Bueno, déjame darte algunas cosas que algunos intérpretes dicen con respecto a lo que Cam hizo con su padre. Algunos rabinos judíos decían que Cam castró a Noé, ¿sí? Por eso Cam fue el hijo menor, ya no tuvo más hijos Noé. Eso es lo que algunos judíos rabinos decían. Está muy extremoso, ¿verdad?, esa situación, porque la Biblia no nos describe ello, pero ellos pensaban esas situaciones. Otros enseñaban o aseguraban que Cam había dormido con su padre en un acto de homosexualidad. Bueno, yo creo que eso también está fuera del contexto de esa situación. Otros decían que no había dormido con su padre, sino con su madre, y que Canaán había sido el hijo que había engendrado Cam con su madre. Bueno, esto podría parecer un poco más razonable, pero no lo creo. Tampoco creo que así haya sido esa situación. Otros han dicho que Cam perpetró en ese ataque homosexual, ¿verdad?, esperando que su padre estuviera totalmente borracho para descubrir su desnudez. Pero el pasaje dice que no fue Cam quien descubrió la desnudez de su padre, sino que fue Noé quien se desnudó él mismo y después Cam lo vio. Entonces, si nada de esto encaja en nuestro texto y no lo podemos tomar como cierto, ¿qué fue lo que pasó con Cam? Y aquí vamos a empezar a ver algunas lecciones para nosotros. Noé plantó una viña. Ok, hermano, ya salió Noé del arca, ya hizo un altar ese día que salió, ofreció animales para Dios en sacrificio, inmediatamente plantó la viña y al otro día está tomando del jugo de la uva de esa viña. ¿Es así? No es así. Aproximadamente una vid tarda 6 años desde que es plantada, ¿sí?, hasta que da fruto, y ese fruto es apto para hacer vino, aparte del tiempo que hay que tener ese jugo de uva, ¿verdad?, en reposo para que se haga vino, aproximadamente unos 6 meses para que sea un buen vino. Entonces hubo un periodo extenso desde que salió Noé del arca hasta que pasó este evento. Sus hijos empezaron a vivir una vida, tuvieron una relación familiar, ellos tuvieron hijos en esa situación, porque no se nos dice que hayan tenido hijos cuando estaban en el arca. 8 personas entraron al arca, 8 salieron del arca, 8. Así que para esta situación, y déjame decirte, se menciona a Canaán, porque para ese tiempo Cam ya había tenido a su hijo Canaán. Y si Canaán es el menor, ya ha pasado un tiempo algo extenso desde que salieron del arca. Tengamos esto en mente. Entonces, en todo ese tiempo ya han habido relaciones familiares, ya han habido a lo mejor, ¿verdad?, festejos, ya han habido a lo mejor ahí riñas. Cada uno de ellos ha ido mostrando su carácter en este tiempo en que la Biblia guarda silencio con respecto a lo que había pasado desde que salieron del arca hasta este evento. ¿A qué voy con esto? Que cada uno de sus 3 hijos, Sem, Jafet y Cam, ya habían estado manifestando algo de su carácter.
Ya habían estado en todo este tiempo sacando algo de lo que había en su corazón. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos así. Porque lo que Cam hace aquí, cuando su padre se emborracha, no es un accidente en su vida, no es algo que ha ocurrido nada más de manera fortuita, es algo que Cam tenía ya en su corazón, es algo que Cam vivía ya como un estilo de vida. ¿A qué me estoy refiriendo? A una situación de inmoralidad que había en su corazón y que en este evento se manifiesta. ¿Qué quiero decir? El pecado habita en nuestro corazón. Me impresiona que la gente quiera salvar este mundo de lo que viene del exterior. ¿Han visto las películas? Todo lo que destruye al ser humano, lo que destruye al mundo, viene del espacio exterior, ¿sí? Y algunos tratan de escapar y salvar a la humanidad yéndose, pero yo me pongo a pensar, al pensar también aquí en el arca, que la destrucción va encapsulada en esa nave, en esta arca, en la vida de cada ser humano, porque el pecado está en el corazón, no está en el exterior, no está en el ambiente. Y Cam venía así, recordemos, traía una naturaleza caída que había heredado desde su padre Adán, cuando él engendró a Set, cuando él engendró a Caín. Entonces, cuando llegan o descienden de esa arca a este nuevo mundo, la semilla de pecado está en el corazón de cada uno de ellos. Y el que más manifestó esta pecaminosidad fue Cam. Ahora, yo creo, y yo quiero que veamos este pasaje de Génesis llanamente, que no nos hagamos ideas. Yo en un momento pensé o llegué a la conclusión, después de lo que dice Levítico 18 y Génesis 9, que Noé, después de su embriaguez, había tenido relaciones sexuales con su esposa y habían quedado ambos desnudos ahí en su tienda. Y que Cam, al entrar, los había visto a los dos, a Noé y a su esposa, desnudos en su tienda, y esto había causado su maldición. He tenido que ajustar un poco eso. Y no creo que Noé haya llegado a esta situación con su esposa y se haya quedado así con su esposa. No lo creo. Yo creo ahora que llanamente debemos interpretarlo así como lo dice el texto. Noé se emborracha, Noé se desnuda, probablemente por el calor que le dio esa borrachera. Yo nunca he estado borracho, hermanos. Pero a lo mejor alguno de ustedes, alguna ocasión en su vida ha estado borracho. ¿Sí? Saben lo que el cuerpo siente cuando se emborracha. Y hay un ardor por lo que esa bebida produce en el cuerpo, y eso es real. Y Noé no tenía aire acondicionado, ¿sí? La tierra que habitaba era semidesértica, entonces en esa tienda yo creo que hacía mucho calor y él, en su embriaguez, él decide desnudarse. ¿Y qué pasa? Cam entra, y aquí está el punto. El lenguaje de Génesis en el hebreo nos dice que él sale y cuenta a sus hermanos, pero en el lenguaje hebreo nos da a entender que él lo cuenta a sus hermanos de una manera burlona, haciendo mofa de la condición de su padre, ¿sí? Con una situación en su corazón de avergonzar a su padre delante de la familia. Eso es lo que la Escritura nos muestra aquí. Entonces no fue necesario, yo creo, otra cosa. Ahora, es interesante, déjenme decirle algo de que Martín Lutero comenta de esta situación. Martín Lutero, con respecto a la embriaguez de Noé, dice lo siguiente. Primero, los que excusan al patriarca afirman que el Espíritu Santo juzgó necesaria esta consolación para las iglesias. Rechazan que también algunos grandes santos alguna vez caen. ¿Qué está diciendo Martín Lutero? Nos está alertando aquí a nosotros a través de este pasaje. Mucha gente toma este pasaje para decir: no juzguemos a los hermanos que caen en pecado.
No juzguemos a un padre de familia por pecar. No juzguemos a una mujer cristiana por pecar. Y están excusando las actitudes pecaminosas de muchos creyentes utilizando este pasaje. Aunque la Biblia no se centra en el pecado de Noé en ese sentido, porque hermanos, fue un pecado emborracharse. Solo ve lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios 21. La Escritura dice de la siguiente manera: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Y esta palabra errar es una palabra que se ocupa para describir el pecado. El pecado es errar a la voluntad de Dios. Así que el abuso de la sidra, del vino, de toda bebida alcohólica es errar, es pecado delante del Señor. Proverbios capítulo 23, versículo 29 en adelante nos da una descripción terrible de lo que es la embriaguez. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el mucho vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿De qué nos habla este pasaje? Nos dice que el vino, ¿verdad?, nos lastima físicamente o nos lleva a heridas físicas. El vino nos lleva a heridas morales, a perder el respeto. El vino nos lleva aún a situaciones mentales terribles. La gente ve visiones. La gente destruye su vida. Entonces, en ninguna manera la palabra de Dios nos insta a la borrachera ni a cosas semejantes. Y lo describe como una situación pecaminosa, de tal manera que Pablo en el Nuevo Testamento lo dice, que pensemos en esto, que ni los afeminados, ¿sí?, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los mentirosos heredarán el reino de Cristo. O sea, la Biblia no dice que la borrachera es algo sin problema. Es un pecado. Noé pecó. No excusemos los pecados. En nuestro hogar, en nuestra casa, aprendamos a no excusar los pecados de nadie. A advertirnos, a amonestarnos cuando estamos viendo el pecado en alguien de nuestra familia. Noé, ¿recuerdan el título? Padres e hijos pecando contra padres e hijos. Noé, al emborracharse, estaba pecando contra Dios, estaba pecando contra su esposa, estaba pecando contra sus hijos y contra toda su familia, de tal manera que dio ocasión para que alguien más pecara. Aprendamos nosotros. Cuando nosotros cometemos algún pecado, nosotros estamos abriendo la puerta en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, a que alguien más peque y sea maldecido por ese pecado que comete. Es lo que está haciendo Noé. Entendamos que nuestros pecados, hermanos, no son simples. Que nuestros pecados no solamente nos afectarán en ese momento. Pasaron cientos de años desde que Cam pecó aquí hasta que la familia de su hijo Canaán fue juzgada por Dios a través de Israel en la conquista. ¿Y qué mostró a través de todo este tiempo esa familia? Pecados de inmoralidad, pecados de idolatría, pecados sensuales, pecados. ¿Fue por la maldición de Noé? No, hermanos. Fue por la pecaminosidad de cada uno en su corazón no refrenada. ¿Sí?
Entonces no excusemos el pecado de Noé y no pensemos que es algo simple pecar de esta manera, ¿sí? Noé entonces había cometido este pecado, llevó a su familia a cometer pecados. Ahora, ¿qué dice Lutero del pecado de Cam? Él dice así: el hijo nunca se habría burlado de su padre vencido por el vino si antes no hubiera rechazado en su espíritu aquella reverencia y estima que debe existir en los hijos para con los padres como mandamiento divino. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se burló Cam de su padre? ¿Por qué quiso avergonzar a su padre delante de sus hermanos? Porque era algo que él continuamente hacía, ¿sí? En todo este tiempo que llevaban viviendo después del diluvio, hasta que se manifestó en este punto. El pecado que hay en nuestro corazón, si no es confesado a Dios, si no nos arrepentimos de él, cuando está en nuestro corazón, en un momento se va a externar. Santiago lo dice en el capítulo 1. Si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el pecado, dice, una vez consumado, da a luz la muerte. O sea, hay un proceso del pecado en nuestro corazón y un proceso que va avanzando poco a poco hasta encontrar el momento propicio para cometer ese pecado de manera física. Y date cuenta, cuando tú leas las Escrituras, que Dios nunca castigó y juzgó a una persona por un pecado que hubiera aún en su corazón antes de ser dado a luz. Dice que tratemos con ese pecado, no dice que no es pecado, pero mientras ese pecado no sale y se exterioriza en otra situación, no trae a la vida de esa persona consecuencias terribles. Por eso nos enseña a tratar con el adulterio desde que está en el corazón, con el homicidio desde que aparece en nuestro corazón como enojo. ¿Entendemos esto? Entonces, ¿qué tenía que hacer Cam? Cam tenía que ir y humillarse delante de Dios y pedir que quitara ese pecado en su corazón. ¿Cuál pecado? El pecado de irreverencia a los padres. El pecado aquí, ¿verdad? Como dice Lutero, de quebrantar ese mandamiento que nosotros tenemos de dar honra a nuestros padres. Eso es lo que Cam tenía que haber hecho, pero no lo hizo. Y como no lo hizo a lo largo de este tiempo, en este momento propicio para él, se manifestó y se burló de su padre. Deshonró de esta manera a su padre. Y ese pecado trajo serias consecuencias sobre todos sus descendientes. Hermano, pero solo fue una falta de respeto. Mi hijo nada más me grita. Deja que tu hijo te siga gritando de chiquito. Déjalo que siga haciendo berrinches ahí en la plaza comercial. Déjalo, ¿verdad? Que se burle de ti, que te alce la voz. Y no vengas después de algunos años: pastor, mi hijo me quiso matar. Pastor, mi hijo fue a robar por allá. Pastor, mi hijo anda en drogas. ¿Por qué? Porque consideraste insignificante una conducta, un pecado que él estaba cometiendo. O sea, esto es terrible, hermanos. Por eso está en las Escrituras. Si esto no tuviera importancia, no estuviera aquí. Pero aquí está para nosotros, para que aprendamos. No permitas que tus hijos te falten el respeto a ti, que tus hijos le falten al respeto a tu esposa, que tus hijos le falten al respeto a los mayores, a nadie. No lo permitas, porque empezamos con cosas pequeñas y terminamos, ¿sí?,
con pecados terribles, con gente apartada de Dios, con gente en idolatría, con gente contumaz y rebelde que habían llegado a una profundidad inmoral terrible, como lo muestran los cananeos, ofreciendo ellos mismos en sacrificio a sus propios hijos a deidades paganas. ¿Dónde surgió toda esta conducta cananita terrible? Aquí, con un hijo que no tuvo respeto por su padre y que se burló de su padre. En una sensualidad que él no reprimió y traspasó el honor que debía tenerle a sus padres. Y la Biblia nos habla de esto, no solo aquí, a lo largo del Antiguo Testamento, cómo hijos fueron siendo terribles con sus padres. Tenemos a Absalón que se subleva contra David y quiere matarlo y quitarle el reino, que va y toma a sus mujeres y abusa de ellas a los ojos de todo el pueblo de Israel. Pablo nos enseña que uno de los pecados terribles en los postreros días es que los hijos serán faltos de amor fraternal, que los hijos no se someterán a los padres. ¿Ya te diste cuenta cómo está nuestro mundo? Leyes que surgieron hace algunos años, ya no puedes disciplinar a tu hijo, ya no puedes ni siquiera alzarle la voz a tu hijo porque tu hijo te puede mandar a la cárcel. Son conductas pecaminosas que no tuvieron una disciplina, que se dejaron. Entonces, ¿recuerdas la pregunta, hermano? ¿Existen las maldiciones generacionales? Como tal, yo creo que no existen. Sí. Yo creo que no hay pecados que se van heredando de padres a hijos de esta manera. Pero sí creo, y lo puedo ver en las Escrituras, que nuestros hijos van aprendiendo y desarrollando conductas pecaminosas que ven en nosotros y se les van haciendo normales. ¿Sí? Porque un muchacho le pega a su novia porque ya vio que su padre le pegó a su mamá, ¿no? Porque un hijo va y empieza a ver pornografía. Conocí la historia terrible de un hombre que le ponía a su niño desde el año de nacido videos pornográficos. Y el niño, cuando creció, casi abusa de una de sus primas a los 10 años. O sea, ¿es una maldición generacional? No, es un pecado que ese niño aprendió de sus padres. Es un pecado que fue cultivado en su corazón aún por sus padres que no tuvieron cuidado de él. Y bueno, hermanos, esto es normal en el mundo. ¿En dónde? En el mundo. Pero no debe ser normal para nosotros, los hijos de Dios. No lo es. Y no debemos permitir que sea. Que nuestros hijos aprendan conductas pecaminosas de nosotros. Pero hay padres que cómo se regocijan cuando oyen a sus hijos decir groserías. Ya lo hizo, a ver, dile otra vez. No, tenemos que corregir las manifestaciones de pecado en la vida de nuestros hijos desde que son pequeños. Ningún pecado debe ser normal para nosotros. Mentiras, chismes, gritería, maledicencias o maldiciones, nada de eso debe ser normal y nada de eso debe ser ligero para nosotros. Recuerdo que en una ocasión una de mis sobrinas llegó a la casa, iba al kinder y llegó bien contenta con un yogurt pequeño. Y ese yogurt es que se lo quité a mi compañera. Y por ahí mi esposa escuchó y le dijo, a ver, hija, ven. ¿Tú le quitaste el yogur a tu compañera? Sí, yo se lo quité. Esto es robar. Y aquí nosotros no robamos.
Vamos a ir con la policía y le vamos a decir que tú te robaste esto. Y por lo menos hace 20 años, cuando tú le decías a un niño, te voy a llevar con la policía, el niño lloraba, ¿verdad? Y esta pequeña empezó a llorar y a llorar y a llorar porque su tía la iba a llevar con la policía porque se había robado un yogur. Qué mala tía, ¿verdad? Terrible, va a traumar a la niña. Hermanos, nunca más volvió a llevar algo que no fuera de ella a la casa. No es normal. Y no deben ser cosas pequeñas. Nosotros debemos estar presos, listos para ver esas cosas y frenarlas en el corazón de nuestros hijos, porque el diablo es astuto, es terrible y quiere destruirnos a través de esas pequeñas cosas. Aquí tenemos entonces a Cam, que no refrenó esta situación en su corazón, que no refrenó este pecado y que trajo maldición para su vida y para la vida de su posteridad. Ahora, ¿por qué alcanzó esta maldición a Canaán? Bueno, porque de acuerdo a lo que dicen algunos intérpretes de las Escrituras, que Canaán acompañaba a Cam en ese acto de burlarse de Noé en su borrachera. Algunos dicen es que Canaán fue el hijo menor de Cam y él, como había sido el hijo menor de Noé, por eso la maldición lo alcanzó. No es esto. Canaán, ya empezaba también a manifestar la misma situación que su padre vivía de pecado en su relación, en la relación de Canaán con Cam. El nombre de Canaán significa el que se somete. ¿Y por qué Cam le puso a su hijo el que se somete? Porque había en el corazón de Cam una situación de superioridad sobre los demás y quería dejarle claro a su hijo que su padre estaba siempre por encima de él. Ahora, esa no era una situación de respeto, esa era una situación de orgullo, de engrandecimiento personal de parte de Cam sobre Canaán. Y Canaán podía ver a su padre. Si mi padre se burla de mi abuelo, si mi padre ha ofendido así a mi abuelo, ¿qué ejemplo me está dando mi padre? Y siguió en esa misma línea de irreverencia, de inmoralidad terrible, hasta que veamos en las naciones de Canaán cómo llegó el pecado a ser tan normal, tan bajo, tan nefasto en ellos. Y por eso la maldición alcanza a Canaán. No porque sea algo que se haya heredado espiritualmente, no, porque ese hijo ya participaba de la misma conducta pecaminosa que su padre. ¿Quieres que tu hijo no sea un borracho? Bueno, no le enseñes que el alcohol es algo simple. ¿Quieres que tu hijo no sea un ladrón? No le enseñes y no le permitas robar algo, ni siquiera algo pequeño. ¿Quieres que tu hijo no sea un maldiciente? Que no te oiga a ti decir maldiciones, que no te vea a ti gozarte con los que dicen maldiciones. No seas tú su ejemplo y refrena esas cosas en su vida. Finalmente el relato termina con la muerte de Noé. Dice el capítulo 9, versículo 28 y 29, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Qué le sucedió? Lo mismo que a toda la humanidad, murió. ¿Por qué? Porque el pecado seguía en el ser humano. Recordemos que el pecado es lo que trae la muerte a la vida de las personas. El día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y Génesis 5 nos habla de cómo aquellos patriarcas
Todos, aunque vivieron una larga vida, 700, 900 años y fracción, todos excepto Enoc murieron. Y aquí tenemos a un hijo de Adán, en una nueva creación, después del diluvio, ¿sí?, sucumbiendo ante la muerte. ¿Era Noé perfecto? Bueno, la Biblia dice que era perfecto en sus caminos. Eso quiere decir que él ajustaba su vida a Dios. Sin embargo, cayó. Hebreos lo describe como un hombre justo a Noé, y sin embargo, cayó. Tengamos cuidado, Pablo nos hace muy bien en advertirnos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Nuestra cercanía a Dios, hermanos, no implica que ya no pecaremos. Debemos estar siempre alerta en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, para no pecar contra Dios. Sí, en cada área. La vida de Noé llegó a su fin, quedaron sus 3 hijos. Y la Biblia nos los deja ahí, para que veamos este avance del reino de Dios. Finalmente, Sem, que es del último del cual se habla, llegó a ser aquel varón del cual Dios tomó a un hombre para formar un pueblo, una nación elegida. Pero antes Dios ya había elegido a un hombre, a Sem, a través de esta bendición que Dios le da por medio de su padre Noé, ¿sí? Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y espiritualmente, hermanos, esas palabras nos hablan de cómo Dios dio dirección. Se utiliza el nombre Jehová, que es aquel que existe por sí mismo, que es aquel del cual procede toda bendición espiritual y quien tiene en sus manos el plan de la redención. Y este plan de la redención cae en la familia de Sem. Dios bendijo a Jafet, es cierto, pero Noé utilizó otro nombre de Dios, el nombre Elohim. Y ese nombre Elohim habla del Dios creador. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, dice Génesis 1. Elohim es aquel Dios que sustenta la creación. Y Dios le estaba diciendo a Jafet por medio de Noé que iba a disfrutar, sí, de cosas hermosas y buenas en esta tierra. Y si ustedes ven a los europeos, conquistaron África, conquistaron Oceanía, conquistaron, ¿verdad?, muchas regiones también de Asia Menor, Inglaterra, Holanda, todos esos países crecieron y se extendieron, disfrutaron de esa bendición material de Dios, llegaron acá a América y disfrutaron de todo este continente cuando lo conquistaron. Pero ¿saben qué? La bendición material no es lo mejor. Porque uno puede tener muchas bendiciones materiales y ser echado en el infierno. Pero Dios aquí da esperanza también, porque dice, ¿sí?, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Hay una bendición que la familia de Jafet alcanza, pero esa bendición está en habitar junto a Sem. ¿Qué quiere decir esto? Ser parte de la bendición de la cual es depositario la familia de Sem. ¿Y qué bendición es esta? La bendición del Redentor. Cuando Cristo murió en esta tierra, como descendiente de Sem, trajo bendición a todas las familias de la tierra. ¿Solamente por el hecho de morir? No. La bendición se da cuando aquellos vienen a los pies de la cruz de Cristo, cuando aquellos vienen a habitar a la tienda de Sem, cuando aquellos vienen a ser morada donde Dios ha hecho morada, en la cruz de Cristo Jesús. Entonces Dios nos está mostrando cómo tú y yo, ¿sí?, podemos tener su bendición viniendo a habitar
donde Dios habita en Cristo Jesús, porque Él es Dios con nosotros. Y esto es lo que nos enseña la Escritura en este pasaje. Entonces, hemos aprendido, hermanos, a tener cuidado con los pecados. No hay pecado pequeño que no deba ser corregido. Tengamos cuidado cómo nosotros como padres pecamos y nuestro pecado afecta a nuestros hijos. Pensemos en ello. Mi pecado va a afectar a mi familia. Mi pecado puede marcar una pauta para la posteridad. Después de Génesis 10 viene la Torre de Babel por un hombre ideada por un hombre llamado Nimrod. ¿De quién era hijo Nimrod? De Cam. Un descendiente de Cam trajo otro juicio a la humanidad: la división de las lenguas. Entonces tengamos cuidado con ello y veamos nuevamente, el pecado no está en lo que nos rodea, el pecado está en nosotros, latente, esperando crecer y salir si no lo refrenamos en nuestro corazón. Guardemos a nuestros hijos de la irreverencia al ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es muy fácil burlarse y es cosa ligera el que nos burlemos de alguien, ¿verdad? Nos burlamos cuando se tropezó y se cayó. Nos burlamos de los memes que salen ahora en las redes sociales, pero nos estamos burlando de la gente y nuestros hijos lo están viendo. ¿Qué mensaje les estamos transmitiendo? Y eso se nos hace muy ligero.